Bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Les mando un fuerte saludo. Nuevamente estamos conectados con ustedes. Por medio de este video vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy con nuestro quinto sonido de alerta. Y este quinto sonido de alerta, hermanos, está en el libro de Mateo capítulo 25. Vamos a continuar ahí, pero ahora con la parábola de los talentos. Al terminar la parábola de las 10 vírgenes, inmediatamente el Señor Jesús hace otra alerta para su iglesia, por medio de otra parábola con el mismo tema centrado en el que nosotros debemos estar vigilantes, sirviendo al Señor y enfocados en Él sin desviar nuestra mirada. El tema es muy importante, crucial, y todo el capítulo 25 está dedicado a eso. Vamos a leerla comenzando con la conclusión de la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, capítulo 13, que es el cierre de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a darle lectura y vamos a leer hasta el 15. Dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Aquí encontramos cómo la palabra liga claramente la parábola de los talentos con la parábola de las 10 vírgenes, especialmente la conclusión de la misma. Esto es, que debemos de estar alertas porque no sabemos ni el día ni la hora de la venida del Señor. Luego el Señor continúa diciendo que fueron diferentes talentos dados a diferentes siervos. Y el criterio empleado en esta parábola, el criterio empleado de su Señor cuando repartió los talentos fue su capacidad. Lo que podamos decir a esto, hermanos, es que todos los siervos del Señor, todos aquellos que lo han hecho su Señor, han recibido un regalo, por lo menos de parte de Él. Talentos para ser usados para sus propósitos. Recordemos que son sus talentos y fueron dados para sus propósitos, no los nuestros, no los propósitos nuestros. También vemos que no todos recibieron lo mismo. Uno recibió 5, otro recibió 2 y el otro solamente recibió 1. El factor determinante, como acabamos de decir hace un momento, acuérdese del pasaje, fue su capacidad de incrementar lo que él había recibido. De lo que ellos habían recibido, perdón. Veamos lo que los siervos hicieron con lo que habían recibido. Mateo 25, verso 16 al 18. Mateo 25, verso 16 al 18. Dice: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Podemos ver aquí, hermanos, que el primero y el segundo siervo hicieron lo que su señor esperaba, lo que el Señor esperaba de ellos. Ellos fueron y lo hicieron, salieron e incrementaron lo que se les había dado. De hecho, doblaron la cantidad. Pero el tercer siervo fue y escondió lo que se le había entregado. Pongamos atención aquí. No lo consumió, no lo perdió, sino que simplemente, ¿verdad?, no hizo nada con él. En otras palabras, fue infructuoso para su Señor. Recordemos que el Señor nos pide ser fructíferos, según la parábola del sembrador que ya nosotros vimos. El Señor pide que nosotros demos fruto, y este siervo fue un siervo infructífero. Inmediatamente después, ¿verdad?, de esto viene la reacción del Señor. En Mateo capítulo 25, verso 19 al 30, vamos a leerlo.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre maduro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El primero y segundo siervo recibieron su recompensa por haber multiplicado lo que el Señor les dio. Pero el tercer siervo, el Señor lo llama siervo malo y negligente. Este siervo no hizo nada. No hizo daño, pero tampoco hizo nada bueno. Era completamente inútil. Finalmente, ¿qué pasó con este siervo inútil e infructuoso? El último verso de la parábola lo dice: Echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estaba viendo un video de una doctrina diferente a la nuestra, un video para niños relacionado con esta parábola. Y una vez que el video llegó al último siervo y su destino, completamente cambiaron lo que el Señor dijo en vez de poner lo que acabamos de leer. Simplemente al final el Señor le dijo que ya no podía vivir ni trabajar a este siervo negligente, para que al final, ¿verdad?, no fuera tan lamentable. Es obvio que la gente se incomoda con algunas de las cosas que el Señor dice en su palabra, por eso muchas veces lo cambian. No hagamos lo que ellos hacen. Más bien tomemos estos pasajes, pongámoslo en nuestro corazón y respondamos al llamado de alerta que el Señor nos está ofreciendo. Hacer la voluntad de Dios, con errores y fallas que conlleve esto, hermano, para dar fruto para el Señor. Esto no es opcional para los cristianos, esto no es opcional para ti y para mí. No es algo que el cristiano opte por hacer, si lo quisiera o no, que si lo hace o si no lo hace. A veces piensan que solamente al final perderán una recompensa, pero que de cualquier modo van a alcanzar entrar al reino, ¿verdad?, de Dios por aquella confesión que alguna vez se hizo, pero en realidad no es así, hermanos. Más bien debemos ser perseverantes con fallas y o con defectos para hacer la voluntad de Dios, haciendo y no solo escuchando la palabra. Eso es lo que la palabra nos pide que hagamos en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 22 y 25 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. No ser solamente oidores, sino hacedores de lo que el Señor dice. Y como el Señor dijo en Mateo 7:21, si alguien lo recuerda, lo que el Señor dijo en Mateo 7:21, dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No puede ser más clara la palabra. ¿Qué significa la voluntad de Dios? ¿Qué significa la voluntad de Dios? Es obediencia a su palabra, y esto no significa que estemos libres de fallas o que caminemos perfectamente. Lo que significa es que estamos corriendo la carrera de la fe con paciencia, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recordemos que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué significa esto, hermano? Estamos corriendo con paciencia la carrera de la fe. Significa que estamos siguiendo a Jesús, tratando, sí es cierto, con errores muchas veces, pero con el poder de Jesús con nosotros, que es más grande que todo obstáculo que se nos pueda interponer, haciendo la voluntad de Dios y de ese modo llevando, ¿verdad?, mientras vamos junto a Él, el fruto que Él nos está pidiendo o el fruto deseado. Para algunos tal vez son 5 talentos, para otros 2. El Señor no critica a quienes tienen 2 en vez de 5 talentos o más bien lo felicita. Trajo fruto para su Señor de acuerdo a lo que le había sido dado, como dice la Escritura. El que fue condenado fue aquel que fue infructuoso, aquel que en lugar de trabajar para su Señor, tal vez, a lo mejor trabajó para otros señores. Siempre debemos servir a un solo Señor. Tal vez a lo mejor, como dice la palabra de Dios, no lo trabajó y se quedó esperando la venida de su Señor, sabiendo que era duro su Señor. Aún así, ¿verdad?, fue y lo enterró. Su comportamiento tiene que ser sin duda, ¿verdad?, tiene que ser sin duda el comportamiento de este siervo acreedora, ¿verdad?, a algunas consecuencias. Y de hecho, ¿verdad?, la palabra del Señor es muy severa y lo castiga duramente. Dice que pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si este siervo, ¿verdad?, que no dio fruto, hubiera trabajado ese talento y hubiera entregado por lo menos un talento más, o por lo menos hubiera tenido la intención de trabajarlo, hubiera trabajado, se hubiera esforzado por trabajarlo, el Señor lo hubiera felicitado igual que a los otros 5. Perdón, que igual al que tenía 5 talentos. Esta parábola fue dada hace 2000 años por el Señor Jesús, y aunque esta se refiere a los talentos como algo económico, se refiere a dinero. Recordemos que la última versión del siervo negligente fue y lo enterró y le dice a su señor: aquí está tu dinero. Aunque esta parábola, la verdad, se refiere
a esto, hermano, algunas traducciones hablan de los talentos como bolsas de plata. Uno se le entregaron 5 bolsas de plata, a otro 2 y a otro 1. En otra traducción dice que pone ahí a los talentos como monedas, que a uno se le entregaron 5,000 monedas, a otros 2,000 y a otro 1,000. Debemos tomar en cuenta el significado actual de la palabra talento. ¿Qué significa? Talento significa aptitud, capacidad para el desempeño u ejercicio de alguna ocupación. Se lo voy a repetir: aptitud, capacidad para el desempeño u ejercicio de alguna ocupación. Esta historia no puede dejarnos indiferentes, hermano. Su mensaje es demasiado evidente como para no despertar nuestra conciencia. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha entregado, por lo menos a todos aquellos que le han recibido como su Señor, que lo han hecho el Señor de sus vidas, por lo menos un talento el Señor nos ha entregado. Un talento por lo menos el Señor ya te ha entregado a ti y me ha entregado a mí. Puede ser una persona con muchos talentos o una persona con pocos talentos, pero lo importante, ¿verdad? O tal vez tengas un talento nada más, pero lo importante es que lo pongas a trabajar y que saques de ellos lo máximo, ¿verdad? Según tus posibilidades y capacidad, ¿verdad? Nos lo permita. Como ya habíamos dicho antes, con fallas y con errores, pero hay que trabajarlos para poder dar fruto. Recuerda que no tenemos otra alternativa más que superar el miedo, que muchas veces nos retiene para cumplir con nuestro potencial y para hacer lo que estamos llamados a hacer. Recordemos que el siervo infructuoso lo que tuvo fue miedo, y mejor fue y lo escondió. El miedo muchas veces es nuestro peor enemigo, hermano. Hoy quiero decirte que si Dios te ha dado un talento, no te conformes con ese solamente, ¿verdad? Y vayas y lo escondas o lo entierres. No permitas que el miedo, ¿verdad?, te paralice. Ponlo a trabajar y multiplica ese talento con una actitud de aspirar a tener más. La iglesia, la obra del Señor, no necesita conformistas, sino de luchadores con voluntad y con una voluntad inquebrantable para agradar a su Señor. ¿Qué estoy diciendo con una voluntad inquebrantable? Porque muchas veces queremos hacer las cosas, pero solamente un determinado tiempo, y estamos animados por un determinado tiempo y después dejamos de hacerlo. Una voluntad inquebrantable es que siempre tienes el deseo de hacer las cosas y que ese deseo nunca se interrumpe, que esa voluntad de hacer las cosas nunca se corta, es inquebrantable, siempre sigue hacia adelante. Recordemos que esta carrera es con paciencia. Usted y yo estamos caminando, ¿verdad?, sobre esta carrera de la fe, y con paciencia, poco a poco tenemos que ir avanzando. Si tenemos fallas, tenemos errores, pero al final de todo, hermano, nosotros tenemos que avanzar. Tal vez los demás, ¿verdad?, no han valorado tu talento, pero solo recuerda que el valor lo decide el que te lo entregó. Ten presente solo este sonido de alarma de parte de Jesús. Es verdad, hermano, Dios, ¿verdad?, en su palabra, como lo vimos aquí y como lo hemos visto en las otras parábolas, Dios se muestra como un Señor severo y duro, pero esto es debido a su justicia. Pero también recordemos que es un Dios misericordioso y cada día, ¿verdad?, nos da una oportunidad para darle fruto. Si tienes un talento, si Dios te ha entregado un talento, no importa el talento que Dios te haya dado, esa habilidad, esa capacidad para hacer algo, para trabajar en su obra, es necesario que se ponga a trabajar. No lo escondas, no lo entierres, no tengas miedo. Muchas veces el miedo, ¿verdad?, ha hecho que muchos de nosotros nos paralicemos y no hagamos lo que el Señor manda. Recordemos que tenemos que hacer su voluntad. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es obedecerle. Y el Señor nos alerta por medio de estas parábolas, ¿verdad? Todos estos sonidos de alerta, hermano, es para que usted y yo siempre tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que si estamos aquí en esta tierra, es con el propósito de Dios, no con nuestro propósito.
y es para darle fruto a Él. Todo aquel que no da fruto será cortado y será echado, ¿verdad? Será echado fuera. Todo aquel que no da fruto será quitado. Todo siervo, ¿verdad? Todo siervo, como dice la palabra, negligente, todo siervo infructífero, todo siervo, ¿verdad?, que ha dejado las cosas del Señor escondidas, que ha dejado las cosas de Dios atrás y que no lo ha trabajado, será un siervo inútil, un siervo negligente. Yo creo que tú y yo tenemos de parte de Dios un don. Hay que explotarlo, hay que trabajarlo, hay que sacar ese don y hay que sacar ese potencial que Dios te ha dado. Tú tienes un potencial que Dios ha entregado en tu vida, pero es necesario que tú lo saques fuera, que tú hagas que de ese talento que Dios te ha entregado, ¿verdad?, un trabajo y puedas entregar fruto para nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y que esta oportunidad de dar fruto no la deseches, no lo entierres, no dejes que el miedo te paralice. Hay cosas que tú puedes hacer y es necesario que comencemos a hacerlas para darle fruto a nuestro Señor. Que el Señor te bendiga grandemente, amado hermano. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones de parte de Dios. Dios te bendiga.